A partir de este momento comenzamos a jugar de Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Con ustedes, su conductor, Gonzalo Vázquez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, bienvenidas todas. El gusto de saludarnos, el gusto de reencontrarnos en esto que se hace llamar de Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Agradeciéndoles, por supuesto, las visualizaciones, los comentarios, los likes y también las críticas, que nos ayudan, como nunca, nos ayudan a mejorar. Cada semana, como siempre, cada semana la reseña de un campeonato mundial de fútbol. Hoy, esta semana mejor dicho, el turno de la séptima Copa del Mundo en 1962, disputada en Chile. Una elección que los chilenos le ganaron a los argentinos por la oratoria del gran dirigente llamado Carlos Dittborn, que concluyó con una frase que fue el eslogan de aquella Copa del Mundo para los chilenos: porque nada tenemos, lo haremos todo. Y lo hicieron todo. Y el torneo, económicamente hablando sobre todo, fue un completo éxito para el país trasandino. Un torneo por el cual Argentina debía esperar por lo menos unos 16 años más. La década del 60, inicios de aquella década que fue, según quienes la vivieron, la más apasionante, pero también la más turbulenta del siglo pasado. Seguían las guerras, seguía la independencia de las repúblicas africanas, seguían las conmociones sociales en todas partes, los reclamos de los derechos por las personas negras, también sobre todo desarrolladas en Estados Unidos. Y un año después, una guerra precisamente que los estadounidenses se rehusaban a pelear. Y el fútbol, como de costumbre, no era una isla y estaba por demás permeable a estos cambios. Sobre todo en Europa, que había eliminado definitivamente las sombras de la Segunda Guerra Mundial y en ese entonces se hallaba en un periodo de prosperidad desconocida, un gran crecimiento económico, sobre todo de los países europeos occidentales, que también se trasladó a los clubes más poderosos de los grandes países europeos, que fueron a la caza de talentos, tentándolos con sumas millonarias. Fue así que el fútbol argentino, el uruguayo, no tanto el brasileño, pero sí quizá el húngaro, fueron desmantelados porque los grandes jugadores fueron tentados para jugar en los grandes equipos del viejo continente. 16 equipos entre el 31 de mayo y el 17 de junio se desarrolló aquella séptima Copa del Mundo. En el grupo 1, la Unión Soviética, Yugoslavia, Uruguay y Colombia. Por primera vez, los colombianos, la selección cafetera, en un torneo dirigidos por un argentino. Vamos, Adolfo Pedernera. En el grupo 2, los locales, Chile, Italia, Alemania Federal y Suiza. Podía considerarse como el grupo de la muerte. Sí, cómo no. En el grupo 3 estaban Brasil, Checoslovaquia, España y México. Y en el grupo 4 estaban Inglaterra, Argentina, Bulgaria y Hungría. En lo de los argentinos, bueno, no pudieron asimilar, no pudieron recuperarse de lo que había sido el desastre de Suecia, aquella goleada estrepitosa sufrida frente a Checoslovaquia por 6-1 en el mundial anterior. Los dirigentes iban y venían, los técnicos otro tanto, y ni que hablar de los jugadores, que consideraban la convocatoria a la selección nacional no un privilegio, sino una molesta obligación,
según lo diría un tiempito después del Mundial Antonio Ubaldo Ratín. Los dirigentes de todos los clubes decían que esta vez no se iba a repetir lo de Suecia, y tal vez no se repitió, pero seguía la desorganización, seguía la improvisación que no llevaba a ninguna parte al equipo nacional. Así estaban las cosas en el arranque de la Copa del Mundo. Un par de años antes, en 1960, la naturaleza le asestó un durísimo golpe al pueblo chileno. ¿Por qué te digo esto? Porque en aquel año, 1960, concretamente en la región de Valdivia, se produjo un pavoroso movimiento sísmico que causó la destrucción prácticamente total del pueblo, de las casas, de las viviendas. Mucha gente, o casi toda la gente, casi todos sus habitantes se quedaron sin sus viviendas y sin sus bienes. Pero bueno, nos metemos en el fútbol y te invito a ir a las diapositivas. Me olvidaba. A partir de esta semana, este fin de semana que pasó, ya De Taquito y Rabona está en las redes sociales Facebook e Instagram. Ya están disponibles los 2 primeros capítulos tanto en Facebook como en Instagram. En mi canal, Gonzalo Vázquez 1921 en Instagram y el muro de Yoko González en Facebook. Esa es la primera de las noticias que te tengo que dar. La segunda, muy pronto, muy pronto la vamos a estar dando. Y también, cuando nos pongamos al día de Taquito y Rabona, cada capítulo semanalmente, los miércoles va a ir por YouTube. Y a partir de los jueves, como te decía, por Instagram y por Facebook. Gonzalo Vázquez 1921, Instagram, Yoko González, el muro de Facebook, para que puedas ver los capítulos atrasados o revivir algún dato que quizá te haya quedado en el tintero. Ahora sí, te invito a ver las diapositivas. Y así comenzamos hoy con una presentación distinta dedicada a nuestro amigo Juancito Rojas. Tu logo espectacular, muchísimas gracias por hacerlo. Tu logo, un sueño cumplido. Hermoso, hermoso de verdad. Y aquí, de Taquito y Rabona, el Taquito y la Rabona, el símbolo, tal vez nuestro distintivo de este especial, sobre todo de la Copa del Mundo. 1962 en Chile, el afiche oficial del Campeonato del Mundo, poco imaginativo, pero bueno, se entendía. Había algunos artistas que no tenían demasiada creatividad. En 1960, el desastre, el pavoroso movimiento sísmico que te contaba hace un ratito en Valdivia, que terminó destruyendo toda la ciudad y miles de habitantes se quedaron sin sus hogares, sin sus bienes, absolutamente sin nada. El organizador del Mundial chileno, don Carlos Rippon, el autor de aquella frase que dijo que porque nada tenemos, lo haremos todo, y lamentablemente falleció 40 días antes del inicio de la Copa del Mundo. Crack, en el buen sentido del nombre, la pelota oficial del Mundial del 62, amarilla, que se utilizaría en todos los encuentros del torneo. Antonio Ghirelli, a la izquierda, y Corrado Pizzinelli, en la foto en color, los periodistas italianos que difamaron a los chilenos en el diario El Resto de Carlino, de Bolonia, y debieron casi que huir de Chile para evitar la furia de la gente, porque habían escrito artículos nada halagadores, sobre todo de la capital, describiendo la inseguridad, la prostitución, la pobreza que habitaban en Santiago, y que los chilenos eran retrógrados
porque ni se preocupaban por avanzar. Y poco tardaron los chilenos en enterarse de lo que escribían estos dos periodistas italianos. Entonces fue que los chilenos, los hinchas chilenos, tomaron como consigna hacerle la vida imposible a los jugadores italianos mientras estuvieran jugando en la Copa del Mundo. Ya en la primera fecha, Chile había derrotado en el partido inaugural 3-1 a Suiza e Italia y Alemania habían empatado 0-0 al día siguiente. Para tratar de atenuar las tensiones, los italianos habían repartido flores entre las tribunas antes del inicio del partido, pero el clima que los rodeaba a los jugadores de la Nazionale era cada vez más espeso. El debut de Argentina, 1-0 sobre Bulgaria, octavo de final, gol de Héctor Facundo, con el número 7 en la espalda, lo vemos aquí, partido disputado en Rancagua, mientras que al día siguiente Hungría le ganaría a Inglaterra por 2-1, con un tanto hermoso del gran Florian Albert. En la segunda fecha, Inglaterra le ganó a Argentina 3-1, también en Rancagua, el gol de Jimmy Greaves, que ponía a Inglaterra 3-0. Antes, Ron Flowers de penal y Bobby Charlton, como no, habían anotado los dos primeros goles del equipo británico. Y sobre la hora, en la foto de la derecha, el gol de San Filippo para sellar el resultado, la victoria inglesa por 3-1. Bueno, acá tenemos los técnicos que empezaban a ser figuras preponderantes en todas partes del mundo, y Juan Carlos Lorenzo, polémico director técnico argentino que había estado en Italia antes de dirigir a la selección, fue por eso que lo repatriaron para que esté al día con las tácticas europeas y les hablaba a los jugadores un poco en español y un poco en italiano. La verdad es que no sirvió para nada porque Argentina se quedó afuera en octavo de final. Vamos, en fase de grupos. Y otro también que caía, salvo en Italia, en el Inter de Milán, Helenio Herrera, entrenador español, argentino de nacimiento también, que poco después tendría éxito en el Inter de Italia, pero que no caía demasiado simpático con nadie. Una de sus frases más famosas fue que no conocía todo porque el fracaso no lo conocía. Helenio, con la selección española, ha conocido el fracaso. Pasa que no lo quiso reconocer. La batalla de Santiago entre chilenos e italianos. Ya desde el inicio, el árbitro Ken Aston de Inglaterra no podía controlar ni a los chilenos ni a los italianos. Una infracción en contra de un jugador chileno, reclamos de un lado y del otro, agresiones, una verdadera batalla callejera, más que un partido por la Copa del Mundo. ¿Acaso el mayor escándalo de toda la historia de los mundiales? De las 70.000 personas que coparon aquella tarde el Estadio Nacional de Santiago, 68.000 seguramente eran chilenas. Y según cuentan las crónicas, cuando el equipo italiano salió al campo de juego, recibió una silbatina fenomenal. La foto de abajo a la izquierda, la trompada que le pegó el chileno Leonel Sánchez al ítalo argentino Humberto Maschio. Sí, el Bocha Maschio resultó con la nariz fracturada por el trompazo recibido por el jugador chileno, que no fue sancionado ni siquiera con una advertencia. En ese entonces las tarjetas no existían y tampoco el árbitro cobró falta. Y en la foto de la derecha, abajo, también Leonel Sánchez, el número 11, agarrándose a golpe de puño con Mario David, que también seguía expulsado. Italia terminó ese partido con 9 hombres porque también Ferrini tuvo que irse expulsado ya en el primer tiempo, en los primeros minutos. En la foto de arriba a la derecha no se quería ir y entonces fue que los carabineros chilenos tuvieron que llevárselo al vestuario. Un descontrol absoluto.
Aquí el gol de Ramírez cuando faltaba un cuarto de hora por jugarse, colocó a Chile 1-0, gol de Ramírez de cabeza, el número 7, que ponía en ventaja al equipo chileno. Esto en la foto de arriba a la derecha, a la izquierda, perdón, y en la foto de la derecha el gol de Toro, un remate desde afuera del área, cuando faltaban 2 minutos más el descuento por jugarse, le dieron la victoria y el pasaporte a cuartos de final a los chilenos. Resultado final, después del antifútbol, Chile venció a Italia 2-0. Yugoslavia le ganó a Colombia 5-0. Samic, el primer gol, arriba a la derecha en la foto. Krkovic, arriba a la izquierda, en la otra foto, otro gol yugoslavo y otro tanto de Krkovic para la goleada de los yugoslavos 5-0 sobre la selección cafetera. Otro partido para el escándalo en Arica. En la primera fecha, la Unión Soviética le ganó a Yugoslavia 2-0 y fue la patada de la muerte. ¿Por qué? Porque el delantero Muhamed Mujic de Yugoslavia le fue con la plancha a la tibia y al peroné del defensor Edvard Dubinsky de la Unión Soviética, provocándole la doble fractura de tibia y peroné. Arriba a la derecha, arriba a la izquierda tenemos el momento de la lesión del defensor soviético, arriba a la derecha los camilleros que se lo llevan, porque ya no podía caminar, y abajo los compañeros que lo retiran de los límites del campo. La Unión Soviética derrotó a Yugoslavia por 2-0, pero el resultado después de esto es anecdótico. Aquí Edvard Dubinsky, la víctima, la foto de la izquierda, se recuperó, pero no del todo, a tal punto que no pudo volver a jugar al fútbol y hubo que hacerle una nueva operación unos 6 años más tarde, en 1968, de la que contrajo un virus hospitalario y un año después falleció. Y a la derecha, el victimario, Muhamed Mujic, el delantero croata que aplicó esa terrible patada, y lo curioso del caso es que el árbitro ni siquiera, no solamente no lo expulsó, ni siquiera había cobrado la falta. Entonces fue que los croatas lo echaron del campo de juego, sí, sus propios compañeros lo echaron del campo de juego, y momentos después de concluido el partido lo echaron de la delegación y nunca más integró un equipo de la selección yugoslava. Y otra sorpresa, en Arica, Colombia y la Unión Soviética igualaban 4-4, pero a los 11 minutos del primer tiempo los soviéticos ganaban 3-0, con 2 goles de Valentín Ivanov y uno de Igor Cheslenko. Y a 0 se había descontado a los 21 minutos de la primera parte y todo el equipo soviético estaba insólitamente nervioso. Después, Ponedeljk a los 11 minutos de la segunda parte ponía el 4-1 como para aparentemente cerrar el partido. Pero esto es fútbol y no fue así. 10 minutos después, tiro de esquina para Colombia desde la izquierda. Marcos Kohl lo ejecutó, un centro aparentemente sin importancia, una confusión entre Lev Yashin y uno de los defensores soviéticos. La pelota entró pidiendo permiso por el primer palo, fue el segundo del equipo cafetero. Arriba a la derecha, Lev Yashin, considerado en ese momento el mejor arquero del mundo, le protesta al compañero porque no puede concebir la falta de respeto de que le haya marcado un gol olímpico. Y te cuento una cosa, este gol de Marcos Kohl es, hasta este momento, el único gol olímpico marcado en la historia de los mundiales. Y en la foto de abajo a la derecha, el gol de Rada, el tercero de la selección cafetera, para ponerse 4-3. El partido acabaría 4-4 para sorpresa de propios y extraños. Y aquí un
el único gol de Pelé en la Copa del Mundo de Chile, la victoria 2-0 frente a México en Viña del Mar. Ya Brasil ganaba por 1-0 con un gol de Zagallo, promediando la segunda parte. El primer tiempo, claro, había concluido 0-0, pero después de recibir la pelota sobre el sector derecho, Pelé se llevó 4 jugadores a la marca y casi cayéndose tiró cruzado, venciendo al arquero Carvajal, un verdadero golazo del que entonces era el mejor jugador del mundo, sellando así el primer triunfo brasileño. Brasil 2, México 0, en el estadio Sausalito, en Viña del Mar. Días después, lo que nadie quería, un grave desgarro sufrió Orrey Pelé en el partido frente a Checoslovaquia, después de efectuar un remate que se estrelló en el palo derecho del arquero de los checoslovacos. Sintió el tirón muy fuerte, un grave desgarro inguinal que lo dejó fuera de combate por el resto del torneo. En la primera foto lo acompaña el entrenador Aimoré Moreira y en la segunda, en la más amplia, está acompañado por otro dirigente y por su compañero Garrincha. Ese partido terminó 0-0, también disputado en Viña del Mar. Otro partido en Viña del Mar, la victoria checoslovaca 1-0 sobre España sobre la hora, después de un intenso dominio español, un gran contraataque de los checos y Josef Stibrani, el gol de los checos adentro del arco, festejándolo para darle la victoria a los checoslovacos. Checoslovaquia 1, España 0 en Viña del Mar. Y en este grupo 3 se dio por primera vez un triunfo de la selección mexicana por 3-1 sobre Checoslovaquia, pero no le alcanzó porque sus derrotas ante Brasil por 2-0 y ante España por 1-0 lo eliminaron de esa Copa del Mundo. En los cuartos de final ya, el primer gol de Leonel Sánchez para la victoria parcial de 1-0 de Chile sobre la Unión Soviética, partido jugado en Arica. Chile, al clasificar segundo en su grupo, tuvo que viajar al norte del país para enfrentar al primero del grupo 1, que era la Unión Soviética. Después, gol de Igor Chislenko para el empate parcial de los soviéticos 1-1, y un minuto después, siempre en el primer tiempo, Eladio Rojas batiría desde afuera del área la resistencia de Lev Yashin y acabaría por darle el triunfo a la selección local, que de ese modo se metía en las semifinales. Chile le había ganado 2-1 a la Unión Soviética. Otros cuartos de final en Viña del Mar. Brasil derrotaba 3-1 a Inglaterra, el segundo encuentro disputado entre brasileños e ingleses en la historia de los mundiales. En la foto de arriba, el primer gol de Brasil, Garrincha ganando de cabeza frente al defensor Norman, mucho más alto que él, marcando el 1-0. En la foto de arriba a la derecha, el gol de Babá, el segundo, después de tomar un rebote, tras un tiro libre de Garrincha, un rebote largo que dio el arquero que colocaba a Brasil 2-1, ya que la primera parte había terminado empatada 1-1. Y en la foto de la derecha, de abajo a la izquierda, una curiosidad, un perrito negro que lo seguía a Jimmy Greaves, que quería entrar a la cancha, estuvo suspendido, el partido interrumpido por unos minutos hasta que el delantero inglés lo agarró y lo llevó afuera del campo. Eso sí, como regalo del perro, Jimmy Greaves terminó con la camiseta inglesa orinada. La semifinal en el Estadio de Santiago, Brasil le ganó a Chile, le cortó la ilusión. 2 goles de Babá, otros 2 de Garrincha para la victoria brasileña. Toro y Leonel Sánchez de penal fueron los goles chilenos. El cuarto clasificado fue Yugoslavia, que había vencido a Alemania por 1-0
en el Estadio Nacional de Santiago, y en Rancagua, Checoslovaquia había vencido a Hungría por 1-0 en los cuartos de final, un resultado sorpresivo, porque para todos los húngaros serían los triunfadores, pero el arquero Skroev, el arquero checoslovaco, atajó todo lo que se podía atajar en este mundo. En la foto de la derecha, en la semifinal entre los equipos sudamericanos, una chilena del número 9, Honorino Landa, eso quiere decir, frente al número 2, Sósimo, defensor brasileño. Y la otra foto, la de la derecha, Garrincha se va expulsado cuando faltaba poco, el resultado ya estaba sellado. La victoria brasileña 4-2, logrando el pasaje a una nueva final del mundo, pero con la incertidumbre de que Garrincha había visto el camino de las duchas marcado por el árbitro. Antes del final del encuentro había recibido el enésimo puntapié y bueno, cuando lo devolvió lo hizo ante la vista del árbitro, que no tuvo otra opción que expulsarlo del campo de juego. La pregunta que todos se hacían: ¿iba a jugar Garrincha la final de la Copa del Mundo o había que cumplir con el reglamento y el número 7 brasileño debía ver el partido sentado en la tribuna? Fue días después que el presidente de la FIFA otorgó el perdón y Garrincha pudo jugar la final de la Copa del Mundo, la segunda de su carrera y la segunda que conquistaría el trofeo. El día anterior, el 16 de junio, en Santiago también dirimieron el tercer puesto Chile y Yugoslavia. Cuando ya todos pensaban en el alargue, Eladio Rojas intentó un tiro desde muy larga distancia, la pelota se desvió en un defensor yugoslavo y descolocó al arquero Soskic, que tuvo que ir a buscar la pelota al fondo del arco. Chile, con este resultado, alcanzó la mejor actuación en la historia de la Copa del Mundo. A partir de este momento, según cuentan, se desató un festejo en la capital chilena que se prolongó durante toda la noche. El Estadio Nacional de Santiago, remodelado, una imagen actual, tristemente célebre, si hablamos de política, el Estadio Nacional, por la masacre que se cometerían 11 años después con el gobierno de facto de Augusto Pinochet. Pero en 1962 fue remodelado para la ocasión y fue el escenario de la final de la séptima Copa del Mundo disputada entre brasileños y checoslovacos. Las formaciones iniciales de Brasil y Checoslovaquia. De amarillo, los brasileños. 4-4-2 el esquema, Gilmar en el arco, Yalma Santos, Mauro, Sósimo y Nilton Santos, la línea de 4, Cito y Didi en la mitad de la cancha, Garrincha, Babá, Amarildo y Mario Lobo Zagalo en la delantera. Los checoslovacos con un 4-3-3 con camiseta blanca aquella tarde. Skroev, el arquero, considerado el mejor de la Copa del Mundo, Tichy, Poplujar, Pluskal y Novak en la saga, en el mediojuego Pospichal, Basnak y Masopust, en la delantera Jelinek, Scherer y Kadrava para el once inicial checoslovaco que enfrentaría a los brasileños en aquella final del mundo. Nikolai Latyshev de la Unión Soviética fue el árbitro de la final. Hasta esta final, todos árbitros europeos, cosa que se repetiría hasta 1978. Apenas comenzado el partido, 11 minutos de la primera parte, Masopust se escapa por el medio, solo por el medio, y bate a Gilmar con un tiro bajo, gol de Checoslovaquia, que daba la sorpresa, derrotaba a Brasil 1-0. Poquitos minutos después, lateral para Brasil desde la izquierda del ataque, Amarillo la recibe, una gambeta doble y desde un ángulo cerradísimo como el que estamos viendo en la foto, y colocó la pelota entre el primer palo
y el arquero Cruyff, que no lo había cubierto como correspondía, y ahí estableció el 1-1, el resultado con el que iba a terminar la primera parte. Ya en el segundo tiempo la superioridad brasileña se hizo ostensible, entonces Amarildo, que fue la gran figura de aquella final, se sacó 2 hombres de encima, mandó el centro semipasado y llegó el número 4, Cito, para poner de cabeza el marcador adelante para Brasil. Pasaba a ganar el equipo brasileño 2-1. Después de este gol hubo una jugada que pudo cambiar el destino del partido, porque mientras atacaba Checoslovaquia, un tiro de Jelinek dio claramente en la mano de Djalma Santos y fue a parar a las manos del arquero Gilmar. Ante la protesta de todos los checoslovacos, el árbitro dijo que había sido mano casual. El partido prosiguió más allá de las protestas de los checos y continuaba ganando Brasil 2-1. Otro lateral al área, esta vez desde la derecha de Djalma Santos al punto del penal. El arquero, encandilado por el sol, perdió la pelota. Brasil, Babá, mejor dicho, estaba al acecho, anticipándose al defensor y al arquero con toque corto. Puso el 3-1 final a 11 minutos y algo más del epílogo del partido, y el título de campeón ya tenía dueño. Aquí el festejo brasileño, tras la consagración, el capitán Mauro Ramos de Oliveira con la Copa del Mundo en alto. Según dicen algunos, el plantel era liderado claramente por el número 4, Cito, y no por su capitán Mauro, que, bueno, era como casi todos los capitanes, como los capitanes de casi todos los equipos brasileños, eran los defensores, ya que eran las figuras menos destacadas dentro de un equipo que se preocupaba por atacar antes que otra cosa. Aquí está la foto de Brasil bicampeón del mundo. Parados de izquierda a derecha, Djalma Santos, Cito, el arquero Gilmar, Zósimo, Nilton Santos y Mauro, después algunos dirigentes. Agachados está el masajista Mario Américo, Garrincha, Didi, Baba, Amarildo, la gran figura del encuentro, y Zagallo, junto al masajista del equipo. Las figuras destacadas, cómo no, Mané Garrincha pudo suplir la ausencia de Pelé y llenar el torneo de fútbol. La actuación de Garrincha en ese Mundial del 62, junto con la de Maradona en 1986, fueron los dos desempeños individuales más destacados, más desequilibrantes para llevar a sus respectivos equipos a la conquista de la Copa del Mundo. Lev Yashin, el arquero soviético, en su segundo mundial, considerado el mejor del mundo, campeón olímpico en 1956, campeón de la primera edición de la Eurocopa, celebrada en Francia en 1960, aquí un torneo que no le fue nada propicio a tal punto que recibió un gol olímpico. Y a la derecha, Babá, el otro delantero brasileño que también supo hacerse presente en el marcador. Era la primera vez que un delantero, que un jugador, marcaba goles en 2 finales diferentes. En 1958 había anotado 2 ante Suecia y ahora en 1962 uno más ante los checoslovacos. Amarildo, el reemplazante de Pelé. ¿Qué reemplazo tuvo Pelé? No lo podría haber imaginado y no podría haberle salido mejor a Brasil, que solamente utilizó 12 jugadores en todo el campeonato y realizó el único cambio forzado, obligado, el de Pelé por Amarildo, que había ido, como se decía antes, como turista, porque para los brasileños jugar sin Pelé era poco menos que impensable.
El arquero checoslovaco a la derecha, William Cruyff, el gran guardameta de la cadena de arqueros checoslovacos, que gracias a él, en buena parte, gracias a él el equipo llegó a la final, pero en 2 de los 3 goles que le marcaron decididamente tuvo responsabilidad. Eso no afectó mayormente en su carrera profesional, pero desde el punto de vista moral lo abatió sin consuelo de ninguna clase. Y no es para menos, ¿no? Mauro, el capitán de Brasil, te lo mostrábamos en otra foto, un plano general, frente a los festejos brasileños. Aquí, en primer plano, la foto de la izquierda. Aimoré Moreira, entrenador brasileño que reemplazó a Vicente Feola, que en el momento del campeonato del 62, del Mundial, en el momento del Mundial, se encontraba enfermo y entonces fue Aimoré Moreira quien tomó las riendas del equipo. Josef Masopust, el capitán checoslovaco, el autor del primer gol de la final, el que puso en ventaja parcial a la selección europea. Rudolf Villasil, el director técnico del equipo que consiguió el subcampeonato. Goleadores, varios. Garrincha y Babá de Brasil, Valentín Ivanov de la Unión Soviética, Drazen Jerkovic de Yugoslavia, Leonel Sánchez de Chile y Florian Albert de Hungría, todos con 4 goles. Te paso un dato también. Por primera vez, 2 jugadores, en este caso del equipo campeón del mundo, se alzaban como máximos goleadores, al lado que compartían con otros 4 jugadores en este momento. Pero era la primera vez que 2 miembros de un equipo que ganaba la Copa se convertían también en máximos anotadores. Se convirtieron 89 goles en 32 partidos a un promedio de 2,78 por encuentro, porque fue un notorio retroceso, marcó un notorio retroceso con relación al Mundial celebrado 4 años antes, en 1958, en Suecia. Asistieron 776.000 personas a un promedio de 24.250 espectadores por partido. Hay que tener en cuenta que se pusieron solamente 4 estadios a disposición para jugar los 32 partidos: Santiago, Rancagua, Arica y Viña del Mar. Los famosos nacidos en 1962, 2 actrices estadounidenses, una ganadora del Oscar, Jodie Foster, a la izquierda, en la foto de la izquierda, en tanto a la derecha, Demi Moore, también reconocida actriz recientemente nominada en la entrega de los Oscars del año pasado por la película Substancia. No lo ganó, pero estuvo muy cerquita. Y otros 2 de la camada de 1962, 2 mega estrellas del cine estadounidense y del mundo. A la izquierda, Jim Carrey, un grandísimo comediante que también ha sabido interpretar papeles dramáticos a partir de La Máscara, como el papel que lo lanzó al estrellato. Y Tom Cruise, que también estuvo junto a Kevin Bacon y Kelly McGillis, así se dice, en la película Top Gun, y por esa película se dio a conocer. Finalmente, Brasil logró lo mismo que había logrado Italia en 1934 y 1938, los 2 últimos mundiales antes de la Segunda Guerra Mundial. Brasil lo consiguió en 1958 en Suecia, hasta ese momento el único equipo que había logrado la Copa del Mundo en un continente que no fuera el propio, y después lo ratificó en Chile en 1962. Fue un mundial sin brillo, de discreto para abajo, con tácticas defensivas, con roces, con heridas, con incidentes policiales y un juego violentísimo, casi hasta lo brutal, visto en las canchas del país trasandino, sobre todo en los octavos de final.
A partir de cuartos de final, los 8 equipos clasificados pensaban que no podían seguir teniendo ese tipo de juego como para llevarse la Copa del Mundo. Fue entonces que se dedicaron más a jugar al fútbol que otra cosa. Por supuesto, el contragolpe, el contraataque podía ser una vía para conseguir el triunfo, como hacían, por ejemplo, los checoslovacos. Pero jugar a no perder ya no servía, porque el que si empataban se iba a 30 minutos de alargue. Si no, se hacía por sorteo, porque las series de penales todavía no existían. El que ganaba seguía y el que perdía se volvía. En 1962, la década de profundísimos cambios en el fútbol, en la política, en lo social, en la moda y en el arte, porque 3 meses después de concluido ese campeonato del mundo, empezaban a sonar 4 chicos de Liverpool que darían vuelta al mundo, lo pondrían, como dijeron ellos, pondrían al mundo patas arriba. Y en efecto, nada sería igual después de los Beatles. Hasta aquí la reseña del Mundial de 1962. Les agradecemos por habernos acompañado, por seguir acompañándonos precisamente con las visualizaciones, con los likes, con los comentarios y con las críticas, porque con los elogios nos alegramos y con las críticas aprendemos y nos sirve para mejorar muchísimo. Les agradecemos desde ya profundamente por seguirnos semana a semana y recuerden, ya están disponibles los 2 primeros capítulos de Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo, en Facebook y también en Instagram. Y cuando nos pongamos al día semanalmente, entonces serán los miércoles en YouTube y los jueves, así se dice, en Facebook y en Instagram. Así que no tenés excusa y no te los puedes perder. Y como te digo siempre, si, valga la redundancia, te perdiste algún capítulo, no te hagas problema. En mi canal de YouTube, Gonza Vázquez, en la carpeta de Taquito y Rabona, Copa del Mundo, tenés todos los capítulos de los mundiales. En Instagram, en el canal de Instagram, el propio, Gonzalo Vázquez 1921, o en Facebook, en la página Yogo González, también los podés observar. Así que, bueno, esperamos tu crítica, tu comentario, tu elogio y tu saludo. Nosotros nos reencontramos la semana que viene en este club con una nueva edición de la Copa del Mundo. En este caso, la de 1966, celebrada en Inglaterra. Chao, hasta la semana que viene. Hasta aquí hemos compartido de Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Volvemos la próxima semana. Dale, ponete la camiseta.